Saludos hermanos y bendiciones a todos. Hoy vamos a orar para empezar el servicio de este día. Amén. Bendito sea tu nombre, Jehová, grande es tu fidelidad. Bendigo y alabo tu nombre en medio de la tormenta. En ti espero en todo tiempo, Señor, porque tú eres mi refugio. Padre Santo, levanto a todo hermano de Puerta de Refugio en esta oración. Tú conoces todas sus necesidades, obra en sus vidas, transformándolos, Señor, purificando sus corazones, renovando su pensar en tu verdad, sanando toda herida, creando un deseo, un anhelo, Señor, de buscar más de ti, Jesús. Ayúdanos, Espíritu Santo, a mantener nuestra mirada fija en ti, Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. El servicio de hoy te lo presento, aleluya, glorifícate en una manera sobrenatural y habla a tu siervo, Señor, en el nombre todopoderoso de Jesús, amén. Esa es la
hasta servida, sube allí al monte aquel, que la mesa está servida, come el pan y bebe el vino. Come el pan y bebe el vino y te fortalecerá. Sube allí al monte aquel, que la mesa está servida, sube allí al monte aquel, que la mesa está servida, come el pan y bebe el vino. Come el pan y bebe el vino y te fortalecerá. Sube allí al monte aquel, que la mesa está servida, sube allí al monte aquel, que la mesa está servida, come el pan y bebe el vino. Y bebe el vino y te fortalecerá, y te fortalecerá, y te fortalecerá. Alabado Dios y Padre Celestial, Señor de amor y de misericordia, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder estar aquí reunidos delante de tus hijos para llevar a cabo un pensamiento de tu santa y divina palabra, que son lámparas en nuestros pies, lumbrera en nuestros caminos, son las que limpian, las que santifican el alma del hombre y nos muestran el blanco de la soberana vocación, Cristo Jesús, Señor nuestro. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú tomes el primado en mi mente y en mi corazón, y que las palabras que yo exprese hoy a tu pueblo sean de edificación para que podamos crecer espiritualmente en el tiempo que nos ha tocado vivir. Todas las personas que están cumpliendo años o aniversarios en este día, queremos orar por usted para que Dios lo prospere y continúe recibiendo más años de parte del Señor, con muchas bendiciones de parte de Él, ya que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces. La palabra de Dios dice en el Salmo 90, de 9 al 12, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en lo más robusto son 80 años, con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temidos?
Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. La sabiduría es el temor a Dios y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Alabado Dios y Padre Celestial, Señor de amor y de misericordia, estamos ante tu presencia, reconocemos tu señorío sobre nosotros y sobre toda la creación del mundo. Entendemos por tu palabra que tú eres el Dios que suple todo lo que nos hace falta conforme a tu riqueza en gloria. Por eso te presento a estos hermanos que están cumpliendo años y a aquellos que están cumpliendo aniversario de una santa unión matrimonial, para que tú le multipliques los años en salud, en amor, en respeto mutuo, para que crezcan cada día y su familia sean hijos tuyos, Padre de la gloria, como dice tu palabra. Que los hijos son tu herencia, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. El pensamiento que tengo en el día de hoy tiene un tema, y el tema es todos en el mismo barco. Yo sé que el ministro tocó el tema de Jonás en el domingo pasado, y yo voy a hablar acerca de este mismo personaje, porque Jesús dijo que la generación mala y adúltera buscaba una respuesta, una forma de que Él mostrara que Él era el Salvador del mundo. Y realmente le dijo que no iban a recibir ninguna señal, sino la señal de Jonás, que como estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estaría en el seno de la tierra. Como el pueblo de Nínive se arrepintió, el rey y todos los grandes también hoy reconocemos que tenemos que arrepentirnos si queremos que Dios se aparte de su ira. Los marineros que iban en aquel barco cuando Dios manda a Jonás a llevar un mensaje a la ciudad de Nínive, porque el pecado había llegado ya y había colmado la copa del Señor, y había que hacer 2 cosas: o ellos se arrepentían o Él lo iba a quemar. Cuando se habla de que Dios puede quemar, muchas de las personas en el día de hoy consideran que estamos exagerando, que un Dios tan bueno como es Dios, que es un Dios buenísimo, no podría quemar a una multitud de personas, a un pueblo, como lo dice la Escritura, que pasó en Sodoma y Gomorra, y que Jesús mismo lo reafirmó, y no se halló ni engaño ni mentira en su boca. Lo que quiere decir que todo lo que dice la palabra de Dios es fiel y es justo y es real. Y nosotros hemos olvidado que ese mismo Dios que nosotros conocemos como el Dios bueno, que dio a su Hijo unigénito en la cruz en el Calvario, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna, pues muchas de las personas racionalizan la palabra de Dios. La palabra de Dios no se puede racionalizar, porque cuando usted la racionaliza, está poniéndola en un contexto humano, donde el hombre, si los lazos familiares suyos lo unen a alguien y usted sabe que esa persona está haciendo lo mal hecho, usted se pone de acuerdo con ese familiar para que esa persona salga bien y que no vaya a la cárcel o que no lo maten, y usted trata de evitar todo lo posible para que no le vaya mal. Pero en el caso de Dios, que es Dios de amor, pero es un Dios de justicia, si Él tuvo que dar a su Hijo unigénito en la cruz del Calvario para que nosotros todos no nos fuéramos al infierno por causa del pecado y de la maldad que había en este mundo, y Él cargó sobre su Hijo amado Jesucristo todo nuestro pecado, toda nuestra dolencia y enfermedades, y por su llaga nosotros fuimos curados. Es decir, esa bondad que Dios exhibe en su Hijo amado Jesucristo, en Manuel, Dios con nosotros, que es algo especial que ha acontecido
y que nosotros, las personas que hemos nacido en el Nuevo Testamento, reconocemos. Pero como Jesús vino y vino en una forma humana, nosotros consideramos que Jesús continúa siendo humano y que Jesús sigue compadeciéndose de nosotros en una forma que nos deja pasar por alto el pecado. Pero realmente, como ya Él pagó por el pecado, nosotros tendremos entonces que afrontar la consecuencia por practicar el pecado. El apóstol Juan, que estuvo con Jesús en todo su ministerio, y dice que eran primos, pero se recostaban en su pecho porque se amaban. Dice que la persona que practica el pecado es hijo del diablo. Lo que quiere decir que la persona que es hijo del diablo pues hereda lo que su padre tiene. La persona que es hijo de Dios hereda lo que su padre tiene. Y nosotros, las personas creyentes en Cristo Jesús, somos llamados hijos de Dios. Porque dice que Él hizo el mundo, vino al mundo, el mundo no le conoció. Vino a los suyos, a los familiares de Él, a los judíos, de donde era Él su descendencia. Y dice que ellos no lo quisieron recibir. Y como no lo recibieron, entonces tienen que pagar su consecuencia. Pero a todos los que les recibieron, y ahora hablando con ustedes, iglesia, todo lo que lo hemos recibido, se nos ha dado el derecho, la potestad de ser hecho hijo de Dios. Pero nosotros hemos ido pasando por alto todo lo que el Señor nos enseñó y hemos ido cogiendo la parte humana de Jesús y hemos ido acoplándola a nuestra forma de pensar dentro de nuestros corazones. Y ahora, cuando la ira de Dios se manifiesta, nosotros creemos que no es Dios. Creemos que es el diablo el que está manifestándose. Y como el tema que yo tengo en esta mañana es todos en el mismo barco, nosotros vamos a ver que en el barco donde un hombre que desobedeció a Dios, que se llamó Jonás, que fue enviado a Nínive para llevarle un mensaje, y él se levantó y salió a correr, según él lo expresa, de la presencia de Jehová. Lo que quiere decir que él consideraba que Dios era un Dios tan pequeño, que solamente era el Dios de los judíos, y que si él salía de la tierra de Israel, entonces ya él no tenía una conexión con el Dios de Israel. Pero es totalmente lo contrario. Él fue, pagó un pasaje para irse a Tarsis, y dice que cuando entró a ese barco se fue a la parte de abajo, al basement de ese barco ahí, y se echó a dormir, a coger una siesta. Ya salí de Jehová, ya yo estoy fuera de los límites de su alcance, y aquí yo voy a dormir, y de aquí me voy a ir a Tarsis, y allá practicaré otra cosa, un trabajo, lo que fuera. No sé lo que llevaba en mente, pero sí llevaba en mente que no iba a ir a llevar el mensaje a los ninivistas. Estas personas realmente, muchas personas creen que estos hombres de Nínive, eran personas común y corriente como lo que somos hoy, donde hay leyes, donde usted tiene derechos y esas cosas. Ese tiempo no era así. El contexto histórico dice que este pueblo era totalmente malo. Que cuando cogían un israelita, un siervo de Dios, le sacaban la piel y la tendían en el muro de la ciudad como trofeo de haber matado a un hijo de Dios. Lo que quiere decir que podía ser dos cosas. Sabemos de una nada más, y es que Jonás no quería que Dios lo perdonara, sino que lo quemara. Pero posiblemente que tuviera también un poco de miedo de enfrentarse a esta gente, a llevar el mensaje de Jehová. Podía ser. Eso no lo dice la Escritura. Pero como humano, yo no soy de las personas que consideran y juzgan a los hijos de Dios que tuvieron fallas, porque se creen ellos los superhéroes de la fe. Y realmente los superhéroes de la fe todos están muertos. Y los que no estamos muertos estamos dispuestos a dar la vida por la causa de Jesucristo. Pero hay muchas personas que son cristianos en su propia manera de pensar
Y ellos entonces consideran que si han sido ellos salen corriendo ciegos para allá, para Nínive, a llevar el mensaje. Pero todo tiene su tiempo. Cuando el hombre entra al barco, dice que se desata una tormenta y los hombres de aquel barco que iban allí, los representantes de esa naviera, ellos no sabían que iba a venir o se iba a levantar esta tremenda tormenta que estaba por romperle ese barco. ¿Qué hicieron ellos? Dice que ellos clamaron a sus dioses. Lo que quiere decir que en ese barco iban diferentes personas de diferentes países, pero que cada uno de ellos tenía su Dios. Y ese Dios que ellos tenían, ellos pensaban que tenía el poder para librarlo de la muerte. Y por eso estaban clamando a sus dioses. Pero al ver que esos dioses no tenían autoridad para salvarle de esa tormenta y cada vez arreciaba más, entonces uno de los representantes de los marinos fue a buscar a alguien que él sabía que faltaba y lo encontró durmiendo en la parte de abajo del barco. Ahí estaba el Hijo de Dios, ahí estaba el profeta de Jehová, durmiendo escondidito. Pero ¿qué pasó? Que le dice, levántate de ahí para que clame a tu Dios, que falta tú. Y esa palabra la pongo yo, porque era el único que no estaba allí clamando y desesperado porque iba a morir. Y cuando el hombre sube, que le preguntan la identidad, dice que le explicó con claridad meridiana que él era un siervo de Jehová, que andaba por allí corriendo de él. Todo lo dijo. Y entonces le preguntaron, ¿qué vamos a hacer? Porque una de las presentaciones de él es que Dios hizo el cielo, la tierra y el mar. Si es el que hizo el mar, tiene el control sobre el mar. Ahora, le dice, bueno, lo único que ustedes pueden hacer es tirarme al mar. Me tiran al mar y el problema se resuelve, porque el problema lo traje yo aquí. Ustedes no lo tenían, yo lo tengo. Esta gente, al decirle que él es el siervo del Dios Todopoderoso que ha creado todo lo que existe, esta gente entonces tuvieron más miedo todavía. Se le complicó el asunto, porque tenían miedo a morir por la tormenta. Ahora tienen miedo de tirar a este hombre al mar, que es el hombre que representa al Dios que hizo los cielos y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. Entonces, realmente estas personas estaban pensándolo muy bien. No era que ellos estaban mal. Dice, pues vamos a salir de esto y vamos a acabar ya con el problema. No, ellos pensaron, si este representa al Dios Todopoderoso y nosotros le tiramos a este hombre al mar, posiblemente las cosas se van a empeorar, porque este Dios va a tomar entonces represalia contra nosotros. Y realmente eso es lo que no queremos nosotros, que Dios tome represalia contra nosotros. Pero ¿qué está pasando con esto? Que nosotros sabemos que el Dios de nosotros no anda tomando represalia con las personas que no lo conocen y con las personas que realmente no saben quién es Él. Porque el que le desobedece a Dios es porque sabe cuál es la voluntad de Dios. El apóstol Pablo dice que cuando no había ley, aunque el pecado existía, pero cuando no había ley no se inculpaba al hombre de pecado. ¿Por qué? Porque no había una ley que le decía, si viola este estatuto, tú vas a tener este castigo. Y realmente estos hombres sí consideraron, si nosotros hacemos un daño a este hombre, Dios se va a vengar de nosotros y las cosas no van a ir peor. Pero el hombre insiste. Ahora, yo lo que quiero que nosotros sabemos que estamos todos en el mismo barco. ¿Y en qué barco es que nosotros estamos ahora? Hemos entrado en este año en el barco de la pandemia. Y ahí estamos todos. Y si usted ve, la pandemia tanto se ha llevado a creyentes como a incrédulos. Se ha llevado a ancianos como se ha llevado a jóvenes. Porque muchas personas están diciendo, no, esto lo hicieron para terminar con los ancianos. Y ustedes, los ancianos como yo, están en un peligro inminente, porque esto se hizo para acabar con los ancianos. Pero yo conozco personas. Conocí un muchacho que yo fui maestro de él
de 30 y pico de años y se murió aquí en Pasey. Entonces, y he conocido otros que yo no fui maestro de ellos y realmente han fallecido por causa del virus. Ahora, ¿qué es dónde yo quiero que nosotros lleguemos en el barco donde estamos hoy? Pues realmente estos hombres que estaban allí en aquel barco no le quedó más remedio, porque dice que antes de que la aminorara la tempestad, esa tempestad entonces arreció contra ellos, y ahí sí era verdad. Dice que esta gente perdieron todo lo que llevaban. Los enseres que iban en el barco lo tuvieron que tirar por la borda y se quedaron nada más tratando de salvar la vida, porque realmente la tormenta no cesaba. Antes, al contrario, estaba arreciando. Ahora estamos hablando que la tormenta que estaba pasando ahora con la pandemia, donde ya se empezaron a abrir muchas de los negocios y estas cosas, ahora yo oigo el grito por ahí que la gente que estuvieron disfrutando de la cosa del mundo, ahora han tenido que cerrar de nuevo, porque la pandemia viene por ahí arreciando. Hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Porque la cuestión de esto es que estas personas que habían aquí, que no conocían al Dios Todopoderoso, creador del cielo, de la tierra y todo lo que en ellos existe, lo conocía un solo hombre que estaba en el basement. Pero esta gente estaban clamando a su Dios. ¿Y qué pasó? Ellos clamaban a su Dios. ¿Qué está pasando en el día de hoy? Y este es uno de los puntos clave que yo quiero que usted como iglesia, usted como cristiano, usted como que ha nacido aquí en el occidente donde la gente conoce a Jesús, sea que lo conozca personal o sea que haya oído hablar, pero por lo menos ha oído hablar de un hombre que murió en la cruz, en el Calvario, para salvar a todo aquel que cree en él. Estos hombres no le echaron la culpa al diablo, ni armaron un conjunto de fuerza para enfrentársele al diablo. Ellos consideraban que esa tormenta venía de parte de alguno de los dioses y que uno de ellos iba a hacer el trabajo para que se aquietara la tormenta y ellos no perecieran. Bueno, realmente tiran el hombre al agua. El hombre dijo, si me tiran al agua esto se termina. Tiraron el hombre al agua y se hizo bonanza. Y la gente salvaron la vida. ¿Quién fue el que tuvo el control para que decirle a la tormenta, ya no azote más? Mar, tranquilízate. El Dios de Jonás, que es el mismo Dios que ustedes y yo decimos que es el Dios de nosotros. Este hombre que iba huyendo de la presencia de Dios fue el hombre que le dijo a esos hombres, a esos marineros y a las personas, a la tripulación y a las personas que iban allí en aquel barco, que él era el siervo de Jehová, el que había hecho el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos existe. ¿Qué pasó con ellos? Tenían entonces una percepción de los dioses de ellos que no pudieron ayudarlo, pero cuando tiraron a Jonás al mar, estas personas recibieron la bonanza. Lo que quiere decir que este hombre dio testimonio del Dios Todopoderoso y no le echó la culpa al diablo. La iglesia le está echando la culpa al diablo. Y esto está haciendo que los incrédulos y los abominables pecadores no se arrepientan y acepten a Jesús como su único y exclusivo salvador personal de su alma, porque realmente nosotros no estamos dando el testimonio que debemos dar para que esa persona entienda que la pandemia vino, azotó, se llamó la gente a oración, claro, oren, pero no se llamó la gente a la otra cosa que vino cuando este hombre hizo la voluntad de Dios, Jonás. Porque déjeme decirle, yo no creo que todo el mundo sabe la historia bíblica, pero la mayoría de nosotros, los que nos llamamos cristianos, sabemos la historia de Jonás, porque nos la enseñaron cuando éramos niños.
Y nosotros sabemos que este hombre, cuando lo tiraron al mar, que él dio testimonio allá arriba en ese barco de quién él era siervo, dice que le habían preparado un gran pez que se lo tragó. Y allí dentro de ese vientre de ese gran pez, allí él clamó en el capítulo 2 y le prometió a su Dios que él iba a hacer lo que lo mandaron a hacer. Lo que quiere decir, muchas personas creen que Dios coge y le tuerce el brazo a la persona y lo entra a hacer lo que él lo llamó a hacer. No, Dios no hace eso. Dios te dice a ti lo que tú debes hacer y te da la capacidad a través de su Santo Espíritu para que tú lo hagas. Pero Él no te obliga a ti a que tú dejes de hacer cosas que no convienen, que tú dejes de hablar como no conviene, que tú dejes de actuar como no conviene, que tú dejes de vivir como no conviene. Él no te obliga, Él te da la oportunidad para que tú digas, no me conviene vivir así y yo quiero hacer la voluntad de Dios. Yo quiero vivir conforme a Dios. Yo quiero vivir como Jesús vivió, porque Jesús dijo que nosotros tenemos que ser como Él, manso y humilde de corazón. Y el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos la oportunidad de conocer a Jesús, cuál es su altura, su profundidad, su anchura, todo, su longitud, para poder crecer y alcanzar la estatura del hombre perfecto. Jesús nunca se alió, no importaba si eran primos, eran tíos, eran mamá o eran papá o quien fuera en esta tierra, que no hiciera lo correcto delante de Él. Realmente Él nunca se alió a ellos en lo que ellos hacían que no era correcto conforme a sus estatutos, a su ley, a su santidad. Porque la fe se está yendo por causa de que ahora todo lo que se está moviendo tiene que ser económico, bondad, cosas nuevas, todo nuevo. Y los juicios de Dios no hay. Jesús dijo, y con esto termino, Jesús dijo, la venida del Hijo del Hombre serán como en los tiempos de Noé. Estarán bebiendo, comiendo, casándose y dándose en casamiento. ¿Y Dios dónde estaba? No, Dios no estaba. Cuando tú sacas a Dios de tu vida, de tu agenda, puedes tener toda la prosperidad que tú quieres, y casarte y darte en casamiento y comer y beber. Pero tu alma está para ser llevada por el fuego a la profundidad de la tierra, donde está el lugar de todos aquellos que han dejado de ser creyentes, todos aquellos que han dejado de creer lo que a ellos les parece y no lo que dice la Escritura. Es tiempo de que recapacitemos, es tiempo de que nosotros miremos hacia atrás a la iglesia primitiva que dio su vida en diferentes formas para que tú y yo hoy digamos que somos hijos de Dios y que somos cristianos. Cuando tú hagas eso, entonces verdaderamente vendrá la paz a la tierra y vendrá la prosperidad de parte del Dios del cielo. Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz del Señor sea contigo. Bye bye.